En esta mañana vamos a platicar de lo que es la sana doctrina, algo muy importante dentro de la vida del creyente. Es algo sumamente importante, de tal manera que Pablo le dedicó la última recomendación de su vida a su discípulo amado, que era Timoteo. Habla sobre la sana doctrina. Yo le preguntaría, si usted estuviera en el lecho de muerte, a punto de morir, ¿qué recomendación, qué consejo le daría a sus seres queridos? Pablo está a punto de ser sacrificado, como él lo llama así en la epístola, y él toma esos últimos momentos de comunicación que tiene con Timoteo para hablar sobre la sana doctrina. He ahí la importancia. Y como le comentaba y le preguntaba, si usted estuviera a punto de morir y tuviera unos minutos para hablar con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus seres amados, ¿qué les diría? ¿Qué recomendación les diría? ¿Qué le diría a usted? Viaja más, no trabajes tanto. Haz ejercicio porque mírame cómo estoy. ¿Qué le diría a usted? Aliméntate bien, no fumes, no tomes. ¿Qué consejo le daría a usted? Y esto es el momento en que Pablo está en ese evento tan importante y le da una recomendación a Timoteo. Una recomendación que trasciende a través de los siglos, de tal manera que sigue siendo aplicable para nosotros. ¿Qué es lo más importante que podemos recibir de un apóstol como fue Pablo? De la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Timoteo. Capítulo 4. Se cree que esta carta del apóstol Pablo, 2 de Timoteo, es la última carta que escribió. Y vamos a leer las últimas enseñanza y exhortación que Pablo da en vida. Después de estos versículos, lo demás son puras salutaciones. Salúdame a Prisca, a Aquila, a Erasto, a Trófimo. Son puros nombres raros que no usamos ahora, ¿no? Eubulo, Pudente, Lino, Claudia. Bueno, Claudia sí, ¿verdad? Pero después del 8 son puras salutaciones. Quiere decir que ya era la parte final de la carta. Pero antes de esas salutaciones o esos saludos, Pablo toma tiempo para escribir la última recomendación a Timoteo. Y dice así, el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo le hace una recomendación a Timoteo y dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa palabra a veces no la entendemos muy bien, porque a veces la doctrina la asociamos con una serie de credos, de frases, de memorizaciones. Pero no es el concepto que Pablo tiene en el momento en que está escribiendo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es la sana doctrina? Y yo te pregunto, hermano, amigo, ¿tienes tú la sana doctrina? ¿Esta iglesia tiene la sana doctrina? ¿Cómo saben ustedes si no han llegado aquí a una secta maquiavélica, no? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben ustedes si nuestra iglesia, el Cordero, tiene la sana doctrina? Muchas iglesias ponderan que ellos tienen la sana doctrina. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura lo que es la sana doctrina, que ahora cada vez se hace más escasa dentro de las iglesias. Porque dice Pablo, profetizando, dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El término sano, hermanos, van a decir, pues, bueno, ¿qué es? ¿Quiere decir que hay una doctrina que es enferma o mala? Pues déjeme decirle que sí. Hay doctrina eclesiástica o aparentemente de Dios que no es sana, que no es que está enferma. Por eso el hincapié y el anhelo o la recomendación de Pablo es de que guárdate, cuida, protege, abraza la sana doctrina. Y usted sabe perfectamente lo que es el concepto de estar sano y enfermo. Quiere decir que algo que está sano, una sana doctrina, es aquella doctrina que no está adulterada, modificada, cambiada de lo que originalmente era. Es una doctrina que no está enferma, que no está amorfa, que está basada tal y cual como se originó. En este caso, la sana doctrina del Señor. Y cuando hablamos de doctrina, como les digo, hablamos no de una serie de conceptos, sino de toda la fe en la que está basada nuestra creencia. Cuando hablamos de doctrina, no es una serie de párrafos que memorizamos, sino el conocimiento sobre un tema en general. Cuando usted habla de la doctrina marxista, habla del concepto socialista de Marx que él enseñó. Cuando hablamos de la sana doctrina de Dios, estamos hablando de lo que Dios enseñó, de lo que Él dijo. Y cuando decimos sana es porque es tal como Dios nos la dio. No ha sido modificada, no ha sido cambiada. Entonces yo le exhorto y le animo, hermanos, a que tome esta exhortación de Pablo, que en sus últimos momentos dice, vendrán tiempos
Y déjeme decirle que esos tiempos son ahora y lo fueron hace muchos años también. Pero ahora lo vemos donde no sufrirán la sana doctrina. No tendrán la sana doctrina. Sino que la gente teniendo comezón de oír, viendo algo, viendo a alguien, se acercarán pensando que se están acercando a Dios. Y no es así. Entonces, es la sana enseñanza cristiana que emana, que sale de las Escrituras. Entonces usted puede decir, pero es que todos tienen la Biblia, todos leen la Biblia. Ahí con la iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, también leen la Biblia. Sí, pero no tienen la sana doctrina. Entonces, por eso es importante que usted pueda decir, ¿tengo o no tengo la sana doctrina? Porque hay mucha confusión hoy en día en el ambiente social que vemos. Vemos iglesias aquí, iglesias allá, iglesia en la esquina y vemos otra iglesia en la esquina y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de ellas tendrá la sana doctrina? Bueno, vamos a ver, hermanos, algunas de las cosas que donde usted puede evaluar si su iglesia, si a la iglesia que usted fue, o si la iglesia o esta misma iglesia tiene la sana doctrina. Acabamos de regresar de un viaje muy largo y muy, yo diría tormentoso, porque nos levantaban a las 5 de la mañana y nos acostábamos a las 10, 11 de la noche. Pero muy fructífero, y era una clínica pastoral. Y déjeme decirle que tuvimos el privilegio, la bendición de ir los 4 pastores que pastoreamos esta iglesia con nuestras esposas. Entonces estuvimos casi 2 semanas y media allá en Europa, viendo todos los puntos importantes que sucedieron hace 500 años de la Reforma. Hago un paréntesis también porque es importante, hermanos. Déjeme decirle que estos viajes son muy caros. Por persona era un dineral. Así que 8 personas, pues era un dineral. Déjeme decirle, hermanos, que estos viajes no le costó ni un peso a la iglesia. Fueron sufragados por nosotros mismos. Porque como usted ha de saber, nosotros somos pastores que trabajamos también, somos bivocacionales, pastoreamos y trabajamos. No salió ni un 5 de las arcas de la iglesia para financiar estos viajes. Y quiero aclararlo, hermanos, porque van a decir, los hermanos andan allá, miren nomás, de mis diezmos y ofrendas, ¿no? Miren nomás, yo nunca he ido a Europa y estos hermanos se fueron en bola, ¿eh? No, hermano, no salió el dinero de las arcas de la iglesia. Y si tiene dudas, pregúntele a nuestros hermanos tesoreros. Ellos le pueden decir. Cierro el paréntesis. Estuvimos allá y estuvimos viendo lo que hace 500 años Martín Lutero hizo. Martín Lutero en 1517 se levantó contra la Iglesia Católica y dijo, esto no está bien, hay algo mal en esto. No es posible que tenga uno que pagar para poder llegar al cielo, porque en ese tiempo las indulgencias se compraban, se les daban certificados a la gente. Entonces, si usted, mira, tú tienes dinero, mira cómo es posible que tu abuelito esté en el purgatorio y tú estés aquí sentado en tu dinero. Mira, yo te doy un certificado y por tanto dinero te lo doy, y es una bula papal, y con eso tu abuelito pasa del purgatorio al cielo. Pues la gente empezaba, oye, pues que yo quería mucho a mi abuelito, y yo quiero sacarlo de ahí. Entonces compraban.
y compraban, y si hacían pecados tremendos, andaban en adulterio, pues iban y compraban esos certificados que les perdonaban los pecados con un dinero. Entonces empezó a crecer la Iglesia Católica en ese tiempo, de tal manera que empezó a acumular mucho dinero. Entonces, no solamente Martín Lutero, sino que anteriormente Juan Hus, Juan Wycliffe, muchos pensadores y cristianos que estaban dentro de la Iglesia Católica, monjes, se empezaron a rebelar y a decir: esto no está bien. Quiere decir que la salvación se puede comprar. Entonces hubo mucha gente que se levantó antes de Martín Lutero, los mataron. A Juan Hus lo llevaron a la hoguera, ahí en Praga. Ahí estuvimos en Praga, donde fue muerto Juan Hus cuando se rebeló 100 años antes de Martín Lutero por esta cuestión de la Iglesia Católica. Y otra cosa por la cual Martín Lutero se rebeló: no es posible que el Papa tenga toda la autoridad. Esas dos cosas fueron las principales por las que él se rebeló. Él no estaba en contra de la Iglesia en sí, él estaba en contra de lo que se estaba gestando en la Iglesia. El Papa era autoridad total y él podía decir quiénes estaban dentro de la comunión y quién podían estar fuera de la comunión, o sea, excomulgar y comulgar. En otras palabras, si el Papa tenía un problema con uno de los reyes, lo excomulgaba y con eso ya sabía el rey que muriéndose se iba a ir al infierno. El Papa tenía una autoridad total en ese aspecto. Y Martín Lutero y estos muchos reformadores pensaron: esto no está bien. No es posible que una persona común y corriente, de carne y hueso, pueda controlar la entrada y salida al cielo. Se nos hace lógico, ¿no? Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos, es que nuestra fe debe ser una fe lógica. Debe tener sentido. No podemos desasociar nuestra mente de lo que nosotros creemos. Entonces, Martín Lutero y muchos, a medida que empezaron a estudiar las Escrituras, dijeron: estas dos cosas están bien, y por eso se levantaron en contra de eso. El Papa lo excomulgó, vino el rey Carlos V, le dijo que eso estaba mal y que se arrepintiera. Martín Lutero dijo que no me voy a arrepentir. Le habían dado un tiempo de perdón. Entonces en ese momento él sale, se esconde en un castillo. Fuimos a ese castillo, por cierto, y allí estuvimos en el mismo cuarto donde estuvo Martín Lutero por un año, escondiéndose del imperio sacro-romano y de la Iglesia Católica, porque lo querían matar. Y allí en ese cuarto por un año él tradujo el Nuevo Testamento al alemán en 10 semanas. Increíble, 10 semanas. Entonces fuimos a muchos otros lugares, pero todo estribaba, la pregunta estaba: ¿cómo me puedo ir al cielo y cómo es que se ve un creyente? ¿Cómo se ve un creyente? Porque ellos veían la jerarquía católica corrupta, los reyes comprando su salvación a través de las indulgencias, los monjes recluidos en los monasterios, y el común y corriente ciudadano que estaba en las aldeas, que estaba en los pueblos, que estaba en las ciudades, decía: bueno, yo puedo ser cristiano, o tendré que entrar a ser religioso, a ser un monje, una monja, o tendré que entrar al sacerdocio, a trabajar en la iglesia para poder irme al cielo, tener la seguridad. Todo eso se empezó a gestar hace 500 años, en 1517. Así que el próximo año van a ser 500 años. Nosotros fuimos un año anteriormente, porque el próximo año va a ser un caos allá en Europa, y además estaban los precios mucho más altos, ¿verdad? Mucho más caro. Pero tuvimos esa oportunidad de ir. Entonces, hermanos, después de
mucho tiempo la doctrina de la Reforma se resumió en 5 solas, que se llaman. 5 solas. Déjeme decirle, hermanos, que a raíz de que Martín Lutero se opuso y clavó las 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg, que por cierto ahí estuvimos también, y diciendo lo que él no estaba de acuerdo, junto con él, muchos reyes y señores feudales de ahí de Alemania se unieron con él porque vieron una oportunidad para independizarse de Roma. Ellos tenían un objetivo político más que espiritual. Martín Lutero tenía un objetivo espiritual. Les decía, él estaba estudiando las Escrituras y pudo encontrar lo que era la verdad. Por eso se llama, en lugar de haber sido llamada Reforma, porque Martín Lutero no quería salirse de la iglesia, sino quería reformarla, cambiarla, volver a las raíces. No quería hacer una nueva iglesia. Lo que pasa es que la iglesia católica en ese momento dijo, no creemos en lo que tú dices, no estamos de acuerdo, y por eso es que salió ese grupo. Pero estos reyes y señores feudales empezaron a apoyar a Martín Lutero y protestaron contra el imperio y el papa. Protestaron contra Carlos V. De ahí el nombre de los protestantes. Por eso nos dicen protestantes. Es un nombre peyorativo a los que creemos en estas verdades que Martín Lutero ponderó, redescubrió, porque él no las descubrió. Siempre han estado allí. 1000 años antes, Agustín de Hipona, alias San Agustín, había enseñado lo mismo que Martín Lutero. Se perdió la enseñanza y Martín Lutero redescubrió esas verdades otra vez. De tal manera que cuando Martín Lutero hace un comentario, cuando está leyendo Romanos y está haciendo sus comentarios de todas las enseñanzas, él comenta más de 100 veces escritos de San Agustín. Verdades que estaban ahí. Entonces vemos a lo largo de los siglos de la iglesia que siempre ha habido un remanente de la verdad, la sana doctrina, gente que se ha pegado a las Escrituras y que ha tenido la sana doctrina, y Martín Lutero volvió a levantar, esto es lo que es la sana doctrina. Entonces rápidamente, hermanos, vamos a ver lo que es sana doctrina para que usted juzgue si esta iglesia tiene la sana doctrina. Y si usted viene a otra iglesia, también juzgue si esa iglesia tiene la sana doctrina. Es importante, hermanos, porque yo lo puedo engañar muy fácilmente. No es que tenga unos dones de convencimiento tremendo ni de convocación, pero yo puedo manipular la verdad, puedo manipular las Escrituras y puedo engañarle, cosa que vemos en muchos otros lados. Entonces, hermanos, empezamos. Lo que es la sana doctrina, empezamos, es solo la Escritura. En latín, sola Scriptura. La Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente para nuestra fe y nuestro modo de vivir cristianamente. Esa es la palabra de Dios. ¿Es algo nuevo? ¿Martín Lutero lo inventó? No. Siempre ha sido, hermanos, desde que el Señor empezó a hablar a la humanidad a través de un lenguaje hablado. Quiero que leamos el versículo de 2 de Timoteo. Abra sus Biblias en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17.
Dice así en 2 Timoteo 3, 16, 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la escritura es nuestra referencia de fe. Si usted quiere saber lo que Dios quiere, lo que Dios desea para su vida, aquí es. Yo le puedo guiar y decirle, mira, aquí está, pero usted puede. No necesitamos un intermediario para que nos interprete lo que Dios quiere, porque la palabra de Dios es para todo mundo y es útil para que usted y yo seamos perfectos. En otras palabras, para que usted y yo crezcamos en la madurez espiritualmente. Iglesia que no habla, que no predica las escrituras desde el púlpito, sino que habla de otras cosas, ilustraciones, anécdotas, chistes, cuentos, y no presenta las escrituras, no tiene sana doctrina. Porque nosotros no podemos dejar de callar lo que viene en las escrituras. El día que esta iglesia deje de predicar las escrituras, usted, hermano, no puede quedarse sentado sin hacer nada. Usted debe levantarse y decir, hey, hay que volver a las escrituras. Y eso es lo que hizo Martín Lutero. Las escrituras es nuestra referencia. No son los libros religiosos, no son las normas, no son las tradiciones. La escritura es nuestra referencia. Porque a lo largo de los siglos, la iglesia había acumulado una serie de preceptos, normas, conductas, reglamentos que habían dejado a un lado las escrituras, y lo importante era la tradición, lo que había dicho un santo, lo que había dicho un papa, lo que había dicho un hombre. Y esto puede suceder hoy en la actualidad, que una persona, un pastor, se sienta con mayor autoridad que para enseñar algo que no viene en las escrituras. Así que tenemos la obligación nosotros como creyentes de ver si lo que nosotros estamos hablando es las escrituras. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Timoteo. Las escrituras son nuestra referencia, era lo que decía Martín Lutero. Las escrituras son nuestra referencia, porque allí podemos aprender, podemos entender, podemos ser corregidos, para que de esta manera podamos ser perfectos. Son las sagradas escrituras. Por eso aquí en esta iglesia hacemos una y otra vez hincapié de que usted estudie las escrituras, lea las escrituras, medite en las escrituras, porque esa es su referencia para lo que usted cree y para vivir una vida cristiana. La segunda, hermanos, solo por fe. Solo por fe. La justificación, para que usted sea justo, para que Dios le declare sin pecado, lavado de la sangre de Cristo, no se hace otra manera no más que a través de la fe. No es por una obra que yo haga, no es por alguna manda que yo haga, no es por alguna indulgencia que yo compre y de esa manera Dios, y yo de esa manera yo alcanzo el favor de Dios. No, la manera en que podemos acercarnos al Señor es a través de la fe, una y exclusivamente a través de la fe. Y vamos a leer esos versículos en Gálatas 3. Así que Gálatas 3 del 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pablo le está hablando a los Gálatas, y los Gálatas estaban cayendo en un problema. Estaban tratando de encontrar el favor de Dios y regresando a las prácticas judías. Y Pablo los exhorta y les dice: señores, la ley que vemos en el Antiguo Testamento, por la ley nadie puede ser justificado. Si tú confías en que lo que tú estás haciendo delante de Dios, y puedes tomar los 10 mandamientos, y honras a tu padre y madre, no matas, no codicias, no hurtas, y puedes decir: pues yo estoy cumpliendo con la ley. Pero dice Pablo aquí, dice: pues todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Si tú has cerrado en una sola evento, en un solo mandamiento, con eso ya la ley no te puede justificar. Es como si usted quisiera pasar a Estados Unidos y le ponen a uno una serie de requisitos para poder pasar a encontrar una visa. Y uno de los requisitos es que le dicen: oiga, usted tiene que justificarme de que tiene un ingreso estable, que tiene un trabajo, que tiene un negocio. Dígame a qué se dedica en México, porque si usted no tiene nada, lo más probable es que usted quiere pasarse acá a Estados Unidos. Y usted le dijera: no tengo por qué darte esa información. ¿Ah? No tengo. Te puedo dar mira, aquí están mis credenciales, mi credencial del trabajo, aquí está, mira, aquí están mis tarjetas, aquí está el acta de nacimiento mío, aquí está el acta de nacimiento de mi abuelito, de mi papá. Y le dice el oficial: no, necesito saber si tienes un trabajo o tienes un negocio. No, es que yo no quiero dárselo. Mire, aquí está mi certificado de secundaria, de preparatoria, de profesional. ¿Y qué va a decir el oficial? ¡Guardias! Y no es propaganda para los emperadores, ¿verdad? Así, hermanos, es la ley. La ley es la ley. Y si tú fallas en un detalle, eres transgresor totalmente de la ley y no pasas. No puedes pasar, porque por la ley, maldito, dice aquí la palabra, aquel que piense, que crea que con su actitud, con su comportamiento, con su conducta, con lo que hace, con las ofrendas, con las obras que hace delante de Dios, cree que puede alcanzar el favor de Dios y con eso va a alcanzar el cielo. Y dice Pablo: maldito seas, porque estás engañado, porque solamente por la fe podemos ser justificados. Solamente creyendo podemos ser justificados. Solamente creyendo que Jesús pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, creyendo que ese sacrificio es suficiente y que yo no necesito y no puedo hacer más, solamente a través del sacrificio de Jesucristo es que puedo ser justificado creyendo en la provisión que el Padre dio a través de su Hijo Jesucristo. Solamente así. Por eso la sana doctrina está basada no solamente en las Escrituras, sino en que nosotros somos justificados delante de Dios por la fe. La tercera, no. Solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. Bendito sea, vamos a leer ahí en Efesios 1, del 3 al 8. Efesios 1, del 3 al 8, dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La salvación, la sana doctrina está basado en la gracia de Dios. Gracia entendemos en la iniciativa de Dios para salvar al hombre, trabajando en su corazón para darle esa salvación. Solamente por gracia es que obtenemos esa salvación. No necesitamos comprarla. Es un don, un regalo de Dios. No necesita usted venir a esta iglesia para obtener la salvación. La salvación es un don, es un regalo, es un recurso que Dios dio a la humanidad. Nadie puede decir que ellos dan la salvación, porque eso es un recurso que solamente Dios dio. Solo por gracia, y más adelante en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay otra manera. La cuarta, hermanos, solo por Cristo, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Y leemos, dice en 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si a usted le han dicho, le han hablado de un púlpito que hay otro aparte de Cristo para obtener la salvación, lo están engañando. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No es Buda, no es Hare Krishna, no es Mahoma, solamente Cristo. Solamente Cristo. No hay otro. No hay otro personaje en el mundo por el cual podamos acercarnos al Señor. Y dice ahí en Colosenses 1, del 13 al 18, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, a través de Él solamente. Y finalmente, hermanos, solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar la gloria a Dios en todo. Y ahí tenemos varios versículos. Pero dice ahí en 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solamente Dios es el que merece la gloria. No hay otro, no hay otra persona. No soy yo, no es un político, solamente no es una autoridad espiritual, solamente es Dios. Dice ahí en 1 Pedro, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ese es lo que es la sana doctrina. Pero déjeme decirle que hay un problema muy serio hoy en día. Hay iglesias que aparentan tener sana doctrina y no la tienen. Yo sí compro un juego de esos de Monopoly, o como se llama el turista en español, y veo ahí los billetes que están ahí. Voy y agarro esos billetes y quiero comprar algo ahí en el súper. Me van a decir, oye, pues, estás loco, ¿eh? Es evidente, es obvio que no es dinero.
Ahí no hay mucho que alegarle, no hay mucho que investigar. Pero ¿qué tal si yo agarro un billete falso? Casi son idénticos que los buenos. Lo agarro y voy y compro algo en el súper. Si la cajera, si la persona que me está recibiendo el dinero no está entrenada para identificar los billetes falsos, lo va a tomar. Lo va a tomar. Y voy a comprar algo con algo falso. Esos billetes falsos son más difíciles de identificar si son buenos. Esas iglesias que aparentan tener sana doctrina son las más difíciles para identificar que no tienen la sana doctrina, que son falsas, que no están basados en las Escrituras, que no llevan lo que la enseñanza de la palabra lleva. Entonces, pero podemos tener algunas pistas, porque, hermanos, usted puede decir, bueno, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo gloria de Dios. Pues yo conozco muchas iglesias que todas ellas hablan de eso, pero déjeme decirle en dónde hemos caído. De tal manera que hay muchos billetes falsos allá afuera y la gente no sabe que son falsos. Hay mucha falsa doctrina allá afuera que se cree que son doctrina sana y son falsas. Entonces, para poder entender un poco, hermanos, vamos a entrar en lo que es. Ya vimos lo que es. Bueno, ahora vamos a ver lo que no es. Lo que no es. Para que usted pueda identificar lo que es la sana doctrina. Lo que no es. Ya vimos lo que es, ahora lo que no es. Es la fe, la primera, más obras. No, sí. La salvación es por fe, dicen algunas iglesias, pero también tienes que hacer más esto y esto. Entonces, alguien que no está entrenado para ver un billete falso, alguien que no está capacitado para entender una sana doctrina, dice, pues allí hablan de que la salvación es por fe, pero no se dan cuenta que están diciendo la fe más esto y aquello. Más obras, más cosas que hay que hacer. Leemos el versículo, hermanos, en 2 de Corintios 16 al 20, 2 de Corintios 2 del 16 al 23. Dice: a los corintios Pablo le está hablando porque decía, en ese momento los corintios, había una doctrina allí en la congregación que decían, sí, hay que creer, hay que tener fe, pero también debes de hacer esto y aquello. Y aquí dice el versículo: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose de lo que no ha visto, vanamente hinchado con su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Porque si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo le está diciendo, hermanos, es por fe, así que no se sometan, no los engañen, no, que nadie les esté diciendo a que se tienen que no manejar, no gustar, no tocar. Y vemos que en algunas iglesias, hermanos, es fe más
tienes que venir a la iglesia, porque si no, puedes perder tu salvación. Es fe, sí, tienes que creer en Cristo. Pero tienes que vestirte de esta manera. Es fe, pero tienes que ofrendar y dar dinero y dar todos tus bienes a la iglesia. Es fe, pero tienes que estar bajo este rito, tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tienes que llevar a cabo esto, tienes que hacer estos mandamientos, tienes que hacer estas rutinas, estas normas, tienes que seguir estas conductas. No, hermanos, cuidado con esas iglesias, porque son iglesias como los billetes falsos. Aparentan tener la sana doctrina, pero no, porque encima de la fe le han agregado más requisitos a la salvación. Si un día nosotros le dijéramos, sí, hermano, usted tiene que tener fe, pero ¿sabe qué? Tiene que dar dinero aquí, si no, se me hace que no va a llegar al cielo. Hermanos, malo. Córrannos, que nos quemen en la hoguera. Pero eso lo vemos una y otra vez en muchas iglesias, tristemente. Segunda, hermanos, la escritura más fábulas, cuestiones y contiendas de palabras. Y ahí tienen varios versículos. Leemos el de 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1 del 3 al 7. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1 del 3 al 7, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sí, es la escritura más este otro libro. Es la escritura más este libro que también usamos. Es la escritura más lo que dice el pastor. Es la escritura más lo que dice el sacerdote. Es la escritura más lo que dice el papa. Es la escritura más lo que dicen los líderes de la iglesia. Cuidado. Son billetes falsos. Aparentan tener la sana doctrina, pero no. Y muchos caen en fábulas, en historias, de tal manera que llegan a entenderse, a creerse como si fueran inspiradas por Dios, y ponemos esas fábulas, esos cuentos, esas normas, esos decretos al mismo nivel que la escritura, y las creemos como si hubieran sido inspiradas por Dios. Cuidado con esas iglesias. Cuidado con esas iglesias que tienen esa doctrina, donde dicen son las escrituras más lo que dice este libro, más lo que dice el pastor, más lo que dice el sacerdote. Siguiente, hermano. Es Cristo Jesús más otro sacrificio. Sí creemos en el sacrificio de Cristo Jesús en esta iglesia y decimos sí, pero también es importante hacer otro sacrificio. Hacer sacrificios. Entonces nos preguntamos, ¿en qué quedó el sacrificio de Jesucristo hace 2000 años? Si yo tengo que hacer otro sacrificio. ¿Que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente de tal manera que yo tengo que hacer un sacrificio? O peor aún, sacrificar, ejecutar el sacrificio de Cristo cada semana. Vean el versículo en Hebreos 10. Hebreos 10 del 11 al 12. Hebreos 10 del 11 al 12.
Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, dice Pablo, dice el autor de Hebreos, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay más, hermanos. Es Cristo una vez y punto. Es suficiente su sacrificio, es suficiente el recurso que nuestro Señor Jesucristo, que el Padre dio a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor sacrificio, no hay más sacrificio, no hay que sacrificar al Señor Jesús cada semana, porque Él una vez lo hizo hace 2000 años y ahorita está a la diestra del Padre. No hay más. Cuidado con esas iglesias que demandan un sacrificio más. Si usted siembra, en otras palabras, si usted da dinero, si usted siembra, si usted viene y usted da, si usted se sacrifica, va a encontrar el favor de Dios. No, hermanos, Cristo fue suficiente. Fue suficiente de una vez por todas, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y finalmente, hermanos, es la gracia de Dios más el esfuerzo humano, mandamiento de hombres. Leemos allí en Tito, hermanos, este versículo es muy importante. En Tito, capítulo 1, del 9 al 16, y también tomando el versículo 1 del capítulo 2. Y vamos a leer, son varios versículos, pero es importante que los leamos. Tito 1, del 9 al 16, hasta el 2:1. Dice así la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Sana enseñanza es el sinónimo de sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hablando de los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos de la fe, o sea, sanos en la doctrina. Es otro sinónimo de sana doctrina. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la gracia de Dios. No hay esfuerzo humano. No necesitamos más. Es un regalo de Dios. Así que si usted ha escuchado a alguien que diga: es la gracia de Dios, pero usted tiene que bautizarse, tiene que venir a la iglesia, tiene que diezmar, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, entonces solamente así va a poder llegar al cielo, va a encontrar el favor de Dios. Esa no es una sana doctrina, es un billete falso. Es un billete falso. Es solamente la gracia de Dios. Aprendamos, hermanos, a identificar esos billetes falsos, porque hay muchos que están siendo engañados hoy en día. Concluye, hermanos. La gloria de Dios. Hay que darle la gloria a Dios, pero también a otros personajes bíblicos, a otros santos. Y aquí dice el versículo, Pedro, en Hechos 10, 25 al 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, Cornelio postrándose a sus pies, le adoró a Pedro.
Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él sabía que solamente a Dios le debemos dar la gloria, no a nadie más. No es a un santo, no es al pastor, no es a nadie más, no es a ningún personaje bíblico, no más que solamente a Dios debemos darle la gloria a Dios. Y el siguiente versículo en Apocalipsis 22, del 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es el apóstol Juan. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Juan se postró ante el ángel y le dijo el ángel: no lo hagas, porque yo soy tu consiervo. Solamente adora a Dios. No, si hay una iglesia que te dice adora a Dios, pero también adora a esta persona, a este personaje, si alguna vez nosotros les digamos: hermanos, hay que adorar a Dios, pero también hay que adorar a Juan Hus, y también acá tenemos a Martín Lutero, hermanos, salgan corriendo de aquí. Salgan corriendo de aquí. Porque solamente la adoración de Dios, la adoración a Dios es exclusiva. Es exclusiva. Dios no la comparte con ningún personaje, ser humano, ángel, arcángel, querubín, serafín, con nadie, porque solamente a Dios le damos la gloria. Amén. Concluyo, hermanos. Ahora sí. A ver si me pueden cambiar el color del font, porque ahí no se ve. Dice en Hebreos 13:9. Allí dice Hebreos 13:9. El que está abajo dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, hermanos. Esta es la exhortación de Hebreos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y ahí en Timoteo, solamente pongo una parte de esos versículos. Dice, es 2 de Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa es la exhortación, hermanos. Retén la palabra. Afirma en tu corazón la gracia. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Para qué? Dice finalmente Pablo: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí hablando, siguiendo la verdad, es un sinónimo de la palabra, siguiendo la palabra en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, ahora ya lo saben. Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Lo que es la sana doctrina y cómo podemos identificar la doctrina adulterada, enferma, tergiversada, cambiada, modificada. Solamente así podremos crecer espiritualmente. No seamos niños fluctuantes, hermanos. No creamos fábulas. Vayamos a la palabra de Dios. Allí está nuestro estándar de fe, de lo que nosotros creemos y de nuestra conducta.